Hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Ahí en sus hogares les quiero animar a que sigan orando. Hay algunos hermanos y hermanas que están contagiados y que están luchando contra este virus llamado COVID. Entonces les quiero animar a que estén orando para que Dios obre con poder y estos hermanos que se contagiaron del COVID puedan recibir la sanidad de parte de Dios. Y también les quiero animar a que estén orando por los bloques de oración que les mandamos todos los viernes y que estén orando por sus necesidades personales, por sus necesidades familiares, por las necesidades que hay en México hoy en día. No dejen la oración. También les quiero animar a que no dejen la lectura de la Biblia, y precisamente porque no nos estamos congregando. Hoy más que nunca todos tienen que tener su tiempo de oración. Hoy todos tienen que estar leyendo su Biblia todos los días y de esa manera cuidar su vida espiritual, pero también se tienen que cuidar de no contagiarse. Hoy en día está al 100 la contagiadera. Hoy es el contagio hacia los niños, los jóvenes principalmente. Así es que cuídense mucho y estén cuidando también su vida espiritual. Y también les quiero animar a que se estén alimentando espiritualmente, también escuchando los mensajes que les enviamos por estos medios y esperando y orando que estos mensajes les sean de bendición y sirvan para que, a pesar de que no estamos congregándonos, aún cada uno de ustedes se conduzca como es digno de ser un hijo de Dios, de acuerdo a la voluntad del Señor. El tema que les voy a compartir hoy le puse como título: lo que cuesta ser cristiano. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, ora a ti, Señor, para poner en tus manos, primero que nada, la vida de aquellos hermanos y hermanas que hoy en día están en algún hospital o están en sus hogares luchando contra alguna enfermedad o luchando contra esta plaga llamada COVID-19, y clamamos a ti, Señor, para que tú le des la victoria a tus hijos, a los cuales tú llamaste para ser más que vencedores. Y hoy estoy clamando a ti, Señor, para que levantes a tus hijos y a tus hijas que están contagiados, Señor, que tú los levantes, que tú los sanes, en el nombre de Cristo Jesús. Y oro a ti también para que tomes en tus manos mi vida y me uses como un instrumento para hacer llegar este mensaje bíblico a tus hijos y a tus hijas que están en casa, con el propósito, Señor, de que cada uno de tus hijos esté dispuesto en su corazón a vivir la vida cristiana de acuerdo a tu voluntad, y de esa manera se mantengan firmes en tu palabra, y de esa manera también están recibiendo la bendición que tú das a los que te obedecen, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema es lo que cuesta ser cristiano. En este tema no se trata de ver cuánto cuesta económicamente ser cristiano, sino de todo lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer, y todo lo que tenemos que soportar. Y todo esto porque un día decidimos ser cristianos. Entre las cosas, o entre lo que cuesta seguir a Cristo o ser cristiano, está el que se burlen de nosotros y nos carguen carrilla. En el trabajo, en el club deportivo, en la escuela y en otros lugares, con el propósito de fastidiarnos. Ser cristiano cuesta. El que nos aborrezca la misma familia. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 36, dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. A veces he tenido que explicar a los nuevos cristianos que es hasta normal que los de la propia familia nos ataquen. Si todos ellos profesan cierta religión y de pronto llega uno a decir ya soy cristiano, pues todos se nos echan encima, por lo cual les recomiendo que sean prudentes y no digan a su familia que ya son cristianos hasta que ya tengan más conocimiento de la Biblia. El ser cristiano cuesta, entre otras cosas, aguantar el que nos digan locos, fanáticos, exagerados, el que nos calumnien, el que nos quieran hasta matar, como suele suceder en algunos estados de la República Mexicana o en algunos países. El objetivo de este tema, hermano, hermana, jóvenes y jovencitas, niños y niñas, el objetivo de este tema: ser cristianos de hecho y de verdad.
no solo de nombre o de lengua, sino de a de veras y no de a mentiritas, sino que realmente seamos cristianos de verdad, de hechos y en verdad, y no solamente de lengua, y no solamente de a mentiritas, sino de a de veras. Basaremos este tema en el libro de Lucas, capítulo 14, versos del 25 al 33, en donde nuestro Señor Jesucristo andaba predicando en aquellos lugares de Israel. Repito, basaremos este tema en el libro de Lucas, capítulo 14, versos del 25 al 33, que dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En este pasaje de la Biblia, en los versos de 25 al 27, dice que grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, nuestro Señor, dirigiéndose a la multitud que le seguía, les dijo: si alguno de ustedes me quiere seguir, deben de estar conscientes de todo lo que cuesta seguirme. Si están dispuestos a pagar el precio, piénsenlo bien, ya que tendrán que aborrecer a todos los miembros de su familia, a su papá, a su mamá, a sus hijos e hijas. Y no solo a ellos, también tienen que aborrecer su propia vida. Cabe señalar que la palabra aborrecer significa amar menos. Así que no se trata de odiar a la familia o la vida que Dios nos dio. Se trata de amarla menos que a Dios o que a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, traducción del lenguaje actual, dice en el libro de Lucas, capítulo 14, verso 26 y 27, dice que el que ame más a su familia y su vida y a su vida que a Jesús, no es digno de él, no puede ser su discípulo. En estos versos hay dos puntos que hablan acerca de lo que cuesta el ser cristiano: aborrecer la familia y su propia vida, o estar dispuestos a cargar su cruz, que es lo mismo que estar dispuestos a morir a causa de la fe en Cristo. Y estos son dos de los tres puntos que veremos en este tema. No se trataba o trata de desanimar a los seguidores, a los que quieren ser cristianos, sino de concientizarlos. Cristo quería y quiere que uno o ellos mismos se dieran cuenta de que el seguirlo no era cuestión de juego o de adoptar una religión, sino de estar dispuestos a amarlo más a Él que a su propia familia, de amarlo más a Él que a su propia vida, que estuvieran dispuestos a cargar una cruz, o mejor dicho, de ser crucificados en una cruz. Y en realidad, hermanos y hermanas, en aquel tiempo, todo aquel que decidiera seguir a Cristo corría el riesgo de que lo agarraran y lo crucificaran, o que lo quemaran, o que los echaran a los leones, como llegó a suceder. El asunto era y es concientizar a los cristianos
acerca de lo que cuesta ser cristianos en aquel entonces y hoy en día, para que después no salgan o salieran con que yo no sabía, o como hoy en día llega a suceder con algunos que empiezan, que aceptan a Cristo y que quieren ser cristianos y están unas semanas muy emocionados y algún día llegan, después de las primeras semanas de haberse convertido a Cristo, llegan con una queja y me dicen, se enojó mi familia porque les dije que ya soy cristiano. Y precisamente por eso es muy importante que a los nuevos y a los no muy nuevos se les diga lo que cuesta seguir a Cristo, para que después no salieran ni salgan con que se burlaron de mí y me dijeron aleluya, y por eso mejor ya no quiero ser cristiano. Algún día precisamente me tocó atender a un muchacho bien emocionado que vino, se entregó a Cristo, recibió a Cristo, y vino como 2, 3 semanas y estaba bien metido que yo voy a leer la Biblia, que yo no voy a dejar de congregarme y todo. Y un día le digo, dejó de venir y lo encontré en la calle y le preguntó, ¿qué pasó? Y fríamente, así como si no me conociera, me contestó y me dijo, no, ya no voy a ser cristiano porque se burlaron de mí y me dijeron aleluya. Es por ello que nuestro Señor Jesucristo les dio y nos da ejemplos como este de Lucas capítulo 14, versos de 28 al 30, que dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Con este ejemplo, Jesús quiso dar a entender, creo yo, que antes de que alguien decida seguirle o ser cristiano, debe de estar consciente de todo lo que cuesta el seguirlo. Si después de que se le diga al que quiere ser cristiano lo que cuesta seguir a Cristo, si éste decide seguirlo, pues adelante, ya sabe lo que cuesta. Y no es juego ni algo que se tome a la ligera. Precisamente hace unos días escuché a un maestro de la UNAM dando una clase a los alumnos que están estudiando para licenciatura en Derecho. Yo escuché que les dijo, si ustedes van a estudiar esta carrera, deben de prepararse para echarse a correr de vez en cuando. Yo me di cuenta que los alumnos se quedaron, ¿por qué nos dice eso el profesor? Y yo entendí por qué se los decía. Repito, les dijo, deben de prepararse para echarse a correr de vez en cuando, porque algunos de sus clientes se van a enojar mucho con ustedes. Y se los dijo para que ellos estén conscientes de lo que cuesta ser licenciado en Derecho. Y este tema está enfocado a ello, a que estemos conscientes de lo que cuesta ser cristianos y veamos lo que cuesta el ser cristianos. Porque esto no es un juego, esto no es de a mentiritas, esto es de a de veras. Otro ejemplo para que no nos quede duda acerca de lo que cuesta seguir a Cristo y de que nuestro Señor Jesucristo le interesaba y le interesa que los cristianos tengamos pleno conocimiento de lo que cuesta seguir a Cristo o ser cristiano. Les dice que un rey antes de ir a la guerra, primero lo que hace es estudiar al enemigo y si ve que lo puede vencer, pues se lanza a la guerra. Y si no, entonces mejor le manda una comitiva para negociar la paz, como está escrito en el libro de Lucas, capítulo 14, versos 31 y 32, que dice,
¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Con estos ejemplos debe de quedar bien claro que cualquiera que decida seguir a Cristo deberá de saber lo que costaba o de lo que cuesta seguir a Cristo. Y en primer lugar el precio que tenemos que pagar por seguir a Cristo es estar dispuestos a amar a Dios más que a su propia familia. Y en segundo lugar, amar a Dios más que a su propia vida. O sea, estar dispuestos a morir si es necesario, pero no echarse para atrás, no apostatar de la fe. Y en el verso 33 del libro de Lucas, capítulo 14, nos da un tercer punto acerca de lo que cuesta seguir a Cristo y dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Imagínense qué pasó con todos aquellos que querían seguir a Cristo y tenían muchos bienes terrenales, y de pronto les dice: ¿me quieren seguir? Tendrán que abandonar todos sus bienes terrenales o materiales. Imagínense de todos aquellos que los querían seguir y de pronto les dijo: ¿quieren seguirme? Les va a costar cargar su cruz y estar dispuestos a morir. Imagínense a todos aquellos a los que Jesús les dijo: ¿me quieren seguir? Tienen que aborrecer a su padre, a su madre, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su familia y su propia vida. Imagínenselos. ¿Qué diría usted en aquel tiempo? Porque hoy estamos viviendo tiempos diferentes a los que estaban viviendo en aquel entonces, que todavía no crucificaban a Cristo, y que una vez crucificado se soltó una persecución contra los cristianos terrible. De la gran multitud que seguía a Jesús, después de decirle lo que costaba y cuesta seguir a Cristo o ser cristiano, yo creo que los únicos que se quedaron con él fueron los 12 discípulos, y entre ellos un Judas. Sin embargo, hasta los discípulos lo dejaron solo al momento de su arresto. Cuando llegan los soldados y las autoridades de aquel entonces y arrestan a Jesús, todos lo dejaron solo. Entre ellos el apóstol Pedro, que antes dijo que lo seguiría hasta la muerte, al cual Jesús le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y así está escrito en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 33 al 34, en donde Jesús dice: y él le dijo, bueno, esto es Pedro contestó, y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. No tenía mucho tiempo, ni 12 horas de lo dicho por Jesús a Pedro. Y ese mismo día Pedro lo negó tal como Jesús se lo había dicho. Y está escrito en el libro de Lucas, capítulo 22, versos, solo vamos a leer el 60 y 61, que dicen: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. A todos Jesús les advirtió, y creo que nos advierte hoy,
lo que costaba y cuesta el seguirlo. Y a pesar de ello, hasta los discípulos lo dejaron. Y después de su crucifixión vino la resurrección y su aparición durante 40 días para reanimar a los discípulos, y estos continuaran el trabajo que les encomendó de enseñar a la gente lo que cuesta seguirlo, lo que cuesta ser cristiano. Repito, Jesús resucitó y se apareció durante 40 días a los discípulos para reanimarlos, y estos continuaran el trabajo que les encomendó de enseñar a la gente lo que cuesta seguirlo. Y hoy en día, seguir o ser cristianos cuesta dejarse discipular o enseñar de acuerdo al libro de Mateo capítulo 28, versos 19 al 20. Entonces, seguir a Cristo cuesta dejar que otros te disipulen o disipulen a los nuevos. Ahí Jesús le dijo en Mateo capítulo 28, verso 19 y 20, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas estas cosas que yo les mando hoy. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La tarea que Jesús le dejó a sus discípulos era y es la de enseñar a los que se convierten a Cristo lo que cuesta ser cristianos de verdad. Uno le tiene que decir a los nuevos, mira, ser cristiano implica que te pongas bien abusado, porque los primeros enemigos van a ser los de tu propia casa. Cuando sepa tu papá y tu mamá y toda tu familia que profesan otra religión, que tú ya decidiste ser cristiano, pues uno le tiene que decir a esas personas lo que va a suceder. Y les tiene uno que enseñar a ser prudentes para que no lleguen y se entreguen de a pechito y la familia los haga pedazos y en lugar de seguir en el cristianismo se aparten del cristianismo. Repito, la tarea era y es la de enseñar a los que se convierten a Cristo lo que cuesta ser cristianos de verdad. No un cristiano de nombre o de mentiritas, sino de hecho y en verdad. ¿Qué cuesta seguir o ser cristiano de verdad? 3 puntos voy a tratar hoy o compartir con ustedes en este tema que le puse como título, lo que cuesta seguir a Cristo. Y vamos a tocar 3 puntos. Primer punto, acerca de lo que cuesta ser cristiano de verdad. Basados en los versos del libro de Lucas capítulo 14, verso 26, que dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, Jesús dijo, si quieren seguirme o ser cristianos, les costó o costará aborrecer a su familia. Eso quiere decir que debemos de amar menos a la familia y amar más a Dios o a Jesucristo. No se trata de hacer algo malo cuando Jesús dice que el seguir a Cristo costaba aborrecer a la familia. No se trata de odiarlos, no se trata de olvidarlos, no se trata de abandonarlos. Se trata de amarlos menos a ellos y más a Dios y a Jesucristo. Esto quiere decir que tendrás o tendremos que amar a los familiares como Él manda, no como tú o yo queramos. Porque el amar a Dios o ser cristianos cuesta. ¿Qué cuesta? Amar a tu prójimo con hechos y no de lengua. En otras palabras, para que seas una bendición para tu familia, tienes que amar a Dios primero antes que a nadie, y eso cuesta. Lo que dice la Biblia en la primera carta de Juan capítulo 4 verso 25. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que repito, no se trata de odiar o de descuidar nuestros deberes con la familia, con papá, con mamá, con los hijos, con el esposo, con la esposa.
No se trata de descuidar nuestros deberes con la familia, sino de amarlos menos a ellos que a Dios. O en otras palabras, amar más a Dios que a tu familiar o prójimo. Y eso cuesta amarlos como Dios lo manda. Dios nos pide que lo amemos a Él por sobre todas las cosas para que lo obedezcamos y de esa manera amemos a nuestra familia y amemos a nuestros prójimos como Dios quiere, de hecho y en verdad, no de mentiritas. Como está en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, verso 18, que dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino como de hecho y en verdad. ¿A quién tenemos que amar de hecho y en verdad? A nuestra familia, a nuestros prójimos. Así que ser cristiano cuesta amar a Dios primero para que ames a tu esposo o esposa o hijo e hija o papá o mamá o cualquier otro prójimo como Dios manda, con hechos y en verdad, ayudándoles, brindándoles ayuda, respetándoles. Por eso es muy importante que todos aquellos que nos convertimos a Cristo y se están convirtiendo a Cristo sepan que el ser cristiano cuesta. Y de acuerdo a este punto, cuesta amar más a Dios o a Jesucristo que a nuestra propia familia. ¿Para qué? Para que realmente podamos amar a la familia como Dios nos manda, de hecho y en verdad, y no de a mentiritas. Segundo punto acerca de lo que cuesta ser cristiano de verdad. Basados en los versos del libro de Lucas, capítulo 14, verso 27, que dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En aquellos tiempos de nuestro Señor Jesucristo, antes de su resurrección, y en el primer siglo, y en los primeros 3 siglos después de su resurrección, en aquellos tiempos lo que costaba seguir a Jesús o ser cristiano era cargar la cruz. Y eso significaba estar dispuestos a morir crucificados con Él o apedreados, como sucedió con Esteban, que es el apóstol considerado el primer mártir en el libro de los Hechos. A Esteban, por andar predicando la palabra de Dios, lo mataron a pedradas. Pero también aquellos que se convertían a Cristo, repito, deberían de estar dispuestos a perder la vida si es necesario. ¿Por qué? Porque a todos aquellos que decidieron seguir a Cristo desde aquel entonces, los iban a perseguir. Los romanos o los fariseos o los saduceos, todos aquellos que profesaban cualquier otra religión menos la cristiana, y no existía el cristianismo. Entonces, a todos aquellos que decidían seguir a Cristo, pues corrían el peligro de matarlos a pedradas, como lo hicieron con Esteban. Corrían el peligro de ser quemados con leña o echados a los leones. A partir de la muerte y resurrección de Cristo, hermanos, si usted estudia un poco esto y se mete a Google y pregunta, pues ahí va a encontrar que hubo unas 10 grandes persecuciones, las cuales llevaban el nombre del emperador en turno y durante las cuales fueron asesinados miles de cristianos. Y hoy en día las generaciones actuales y las que vienen debemos de estar preparados y dispuestos a morir predicando y defendiendo las enseñanzas y valores que emanan de la palabra de Dios o el Evangelio, y predicar en contra de todos los pecados que se cometen y se cometerán aún estando en riesgo nuestra propia vida. Debemos de discipular y de enseñar a la gente y de preparar a la gente de tal manera
que entiendan lo que cuesta ser cristianos y estén dispuestos, si es posible, a perder la vida predicando el Evangelio o defendiendo los principios y valores que emanan de la Biblia. Aunque cabe señalar que hoy no hay necesidad de cargar una cruz física para seguirlo o para ser cristiano, ni estamos en peligro de que nos maten como le estuvieron los cristianos de los primeros 300 años después de Cristo. Pero sí tiene un gran significado hoy en día el cargar la cruz. Significa o cuesta, aunque no nos maten en una cruz, aunque no nos maten a pedradas, o nos fusilen, o nos quemen estando vivos, nos debemos de considerar muertos para el pecado. Eso es lo que cuesta ser cristiano o seguir a Cristo. Y eso es lo que deben y debemos de estar dispuestos las generaciones actuales y las futuras, y eso es lo que debemos enseñar, y que quede bien claro que eso es lo que cuesta ser cristianos de a de veras. Como lo dice la carta a los Romanos capítulo 6, verso 11, que dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos ¿para quién? Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguir a Cristo o ser cristianos cuesta. Considerarse muertos, pero no físicamente, sino muertos para el pecado, para que sea un verdadero cristiano de hecho y en verdad, no de a mentiritas. Cuesta ser cristiano, cuesta considerarnos muertos para el pecado y vivos para Dios, para vivir de acuerdo a la fe, o para Dios, para vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la fe. Me gusta mucho lo que dijo el apóstol Pablo y que va de acuerdo a lo que cuesta el ser cristiano. Pablo, en la carta que le envía a los cristianos de Galacia, les escribe en el capítulo 2, verso 20, y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y yo aquí quisiera dejar esto de tarea, como les he estado dejando de tarea en algunos otros temas, que se aprendan versículos que considero importantes y claves, aunque toda la Biblia es importante, ¿sí? Es que apréndanse este verso de la Biblia para que quede bien claro en sus corazones lo que cuesta ser cristiano. Como ya lo vimos, cuesta amar menos a tu familia y con todo el corazón a Dios y a Jesucristo, para que hagamos lo que Dios quiere y amemos a la familia de hecho y en verdad, no de a mentiritas, con hechos y en verdad. Pero es muy importante aborrecer a la familia y amar más a Dios, para que seamos verdaderos cristianos de hecho y en verdad, no de a mentiritas. Y este segundo punto, precisamente, el que ser cristiano cuesta. A lo mejor no que nos maten a pedradas, a lo mejor no que nos maten en una cruz, a lo mejor no que nos maten en una hoguera o nos echen a los leones, pero hoy en día el ser cristiano cuesta que nos consideremos muertos para el pecado y vivos para Dios. Y por eso es que quiero que se graben este versículo de Gálatas capítulo 2, verso 20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que cuesta ser cristiano, considerarnos muertos o crucificados para el pecado. Y ahora vivir de acuerdo a la fe, de acuerdo a la palabra de Dios cada día.
Así es que hermano, hermana, jóvenes, jovencitas, niños y niñas, y yo quiero dar gracias a Dios porque por ahí he estado mirando a algunos niños, algunas niñas, y les he dejado de tarea, y algunos me han impresionado porque se aprenden los versículos mejor que papá y mamá, que no debería de ser, pero está sucediendo. Algunos niños o niñas me han dejado impresionados. ¿Por qué? Porque sus papás están trabajando con ellos, sus mamás están trabajando con ellos para mostrarles precisamente lo que cuesta ser cristiano. Y el ser cristiano también cuesta que tú leas la Biblia y memorices textos bíblicos lo más que puedas, porque eso es poder de Dios. Me ha sorprendido una hermana por ahí que ha estado trabajando con su niña, y su niña es muy pequeña, y sin embargo ya se sabe todos los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ya sabe que la Biblia que usamos, que es la Reina Valera, tiene 66 libros, se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento se compone de 39 y el Nuevo Testamento de 27 libros. Y la niña se lo sabe todos, y digo, gloria a Dios. La tarea que estamos realizando no es en vano. Estamos tratando y estamos haciéndole llegar la palabra a sus vidas a través de estos medios, o visitándoles en casa para tocar temas y revisar y ver que estén leyendo la Biblia y ver que se estén aprendiendo todos los libros de la Biblia. Y precisamente yo quiero animar hoy a través de este tema a todos los hermanos y hermanas que están en casa, que por favor se aprendan todos los libros de la Biblia, todos. Yo quisiera que cuando nos volvamos a congregar, que espero que no pasen de unas 4, 5, 6 semanas, todos ustedes ya se sepan todos los libros de la Biblia. Así es que tarea, apréndanse todos los libros de la Biblia. ¿Para qué? Para que se den cuenta lo que cuesta ser cristiano, un cristiano de hecho y en verdad, no cristianos de mentiritas, no cristianos que solamente las buenas son cristianos, sino cristianos que sean cristianos de hecho y en verdad, en las buenas y en las malas. Porque Dios no permite más de lo que podamos soportar. Tercer y último punto acerca de lo que cuesta ser cristiano de verdad. Lucas 14, versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, el que quiera seguir a Jesús deberá renunciar a todo lo que posee. ¿Y eso qué significa? A todo lo que tiene, a todo lo que lo tiene esclavizado, a todo lo malo. Dice la palabra de Dios en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 19. A partir del punto dice: porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Entonces, en este punto, el ser cristiano cuesta renunciar a todo eso que lo posee o lo esclaviza, a lo malo, a esos vicios del cigarro. Ser cristiano cuesta dejar el cigarro, ser cristiano cuesta dejar el alcohol, ser cristiano cuesta dejar la marihuana, ser cristiano cuesta dejar de ser ratero, ser cristiano cuesta dejar de ser adúltero, ser cristiano cuesta dejar de ser fornicario, ser cristiano cuesta dejar de ser mentiroso, ser cristiano cuesta dejar de ser chismoso, ser cristiano cuesta dejar de ser murmurador, ser cristiano cuesta dejar la avaricia, ser cristiano cuesta dejar la codicia, ser cristiano cuesta dejar todo aquello que no agrada al Señor, ser cristiano cuesta renunciar a todo aquello que nos esclaviza y que no le agrada a Dios. O sea, ser un verdadero cristiano de hecho y en verdad, no de a mentiritas. Porque aquí no se trata de estarles dando a tole con el dedo, aquí no se trata de apapachar el pecado, aquí se trata de formar gente cristiana, discípulos del Señor,
que amen más a Dios que a su propia familia, que estén dispuestos a morir si es posible por el Evangelio, o que se consideren muertos para el pecado y vivos para Dios, que estén dispuestos a dejar todo aquello que los esclaviza. Ser cristiano, de hecho y en verdad, implica renunciar a todo lo malo, a los vicios, al cigarro, al alcohol, a la droga, a la cocaína, a la marihuana, a los pecados sexuales perversos, al robo, a la avaricia, a la codicia y todo aquello que no agrada a Dios. O sea, ser cristiano no es cualquier cosa. Ser cristiano es ser hijo de Dios, y cuesta caminar en santidad y en obediencia, y cuesta dejar el pecado y la maldad, y cuesta considerarse muertos para el pecado y vivos para Dios. En este tercer punto, el que no renuncia a todo lo que lo posee, digo yo, a todos los vicios, a todo lo malo, no puede ser cristiano, no puede ser discípulo de Cristo. Se trata de formar cristianos de hecho y en verdad, a través de las enseñanzas bíblicas, a través de decirle lo que cuesta ser cristiano. Obviamente que cuesta ser cristiano, pero vale la pena porque Dios bendice a los cristianos de a de veras, que son cristianos de hecho y en verdad y no de mentiritas. Dios no miente. Él dice en su palabra que si alguien se convierte a Cristo o alguien es obediente a su palabra, vendrán sobre de él o sobre de ella las bendiciones escritas en la Biblia. En conclusión, hermanos y hermanas, si no estábamos conscientes de lo que cuesta ser un verdadero cristiano, pues ya lo estamos. ¿Habrá alguien que quiera ser cristiano consciente de lo que cuesta? Si hay alguien que anda en busca de la solución a sus problemas, pues Cristo es la solución. Solo que hay que estar conscientes de lo que cuesta. Y para alguien que quiera seguirlo, lo primero que debe de hacer es arrepentirse y aceptar a Cristo en su corazón, consciente de lo que cuesta ser cristiano y de lo que cuesta resolver sus problemas. El ser un verdadero cristiano cuesta amar a Dios más que a cualquier otra cosa. Cuesta considerarse muertos por el pecado o estar dispuestos a morir defendiendo las enseñanzas de la Biblia. Cuesta renunciar a todo lo malo, a lo que llega a esclavizar al hombre o mujer, que es el pecado, la maldad, los vicios. Si entre nosotros hay quienes estén dispuestos a ser cristianos o a convertirse al cristianismo con todo lo que cuesta, le quiero animar que ahí donde está haga esta oración conmigo. Si hay alguien por ahí que quiera ser cristiano y ya escuchó un poquito de lo que cuesta el ser cristiano, y cristiano de verdad, de hechos y en verdad, no de mentiritas, no de nombre, no de lengua solamente, sino de hecho y en verdad, porque eso es lo que Dios quiere hoy en día, que a pesar de la pandemia, a pesar de las circunstancias que esté pasando cada uno de sus hijos, de los que decidieron ser cristianos, vivamos de acuerdo a su voluntad. Vivamos en santidad y en obediencia. Y hagamos las cosas de acuerdo a su voluntad, de hecho y en verdad. Si hay alguien que esté dispuesto a seguir a Jesús con todo lo que cuesta, le quiero animar a hacer esta oración. Cristo es la solución. Pero antes de ser cristiano y antes de confesar con tu boca que Cristo es tu Señor, te quiero animar que hagas esta oración conmigo, ahí donde estás,
Si eres una persona nueva que anda en busca de soluciones, Cristo es la solución. Pero ser cristiano, tú o usted ya escuchó lo que implica. Pero esa es la solución. La solución a su vida no llega por casualidad, llega dando el primer paso, arrepentimiento. Si usted quiere soluciones y quiere que su vida cambie y quiere que Dios le bendiga, tiene que haber arrepentimiento. Si finges arrepentirte y no lo estás, no va a haber nada. Pero si tú te arrepientes de verdad de todo tu corazón y recibes a Cristo como Señor y Salvador personal, tú vas a pagar el precio de lo que cuesta ser cristiano. Vas a amar más a Dios que a tu propia familia. Vas a estar dispuesto a morir por el Evangelio o a considerarte muerto para el pecado y vivo para Dios, para vivir conforme a la fe. Tú podrás renunciar a todo aquello que te podría esclavizar, como es el vicio, el cigarro, las drogas y perversiones sexuales. Así es que si tú o usted quiere ser cristiano, ya sabe lo que cuesta, y en este caso lo primero que tiene que hacer es arrepentirse de todos sus pecados y después aplicar por lo menos esos 3 puntos que tratamos hoy a su forma de vivir diaria. Quiero que haga esta oración conmigo ahí en su casa, ahí donde está. Si está solo o está acompañado, haga esta oración primero. Y mientras usted y yo hacemos esta oración, quiero animar a todos los hermanos y hermanas que ya conocen la palabra, que si ya escucharon lo que cuesta ser cristiano y han estado fallando en algunos de estos 3 puntos, pues yo le quiero animar a que ahí donde está le pida perdón a Dios y aplique estos 3 puntos a su forma de vida. Haga esta oración conmigo, usted que es nuevo o que quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador personal para empezar una nueva vida, pero ahora como cristiano. Diga esto: Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora yo he podido escuchar este tema, esta palabra, y ahora estoy consciente de lo que implica o de lo que cuesta el ser cristiano de hecho y en verdad. Y yo quiero ser un cristiano de hecho y en verdad. Tú conoces mi vida, Señor. Tú sabes que ando en busca de soluciones a mis problemas, a mi familia, a mi matrimonio, a mi situación económica, a mi situación conyugal, familiar, laboral. Yo ando en busca de esas soluciones y aquí me han mostrado que tú eres la solución, y por eso en esta hora yo te pido, Dios Todopoderoso, que me perdones. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y de todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Y así como tú me perdonas, Señor, yo perdono a mis deudores. Yo renuncio al rencor y al resentimiento en contra de aquellos que me dañaron, en contra de aquellos que me agredieron, en contra de aquellos que me defraudaron. Oh Dios Todopoderoso, yo he decidido ser cristiano y sé lo que cuesta ser cristiano. Y hoy, después de que yo te he podido pedir perdón y he podido perdonar a mis prójimos, rompo todo pacto con la muerte y con el diablo, en el nombre de Jesucristo. Y en esta hora, Señor Jesucristo, yo quiero seguirte a ti. Yo quiero ser cristiano de hecho y en verdad. Y en esta hora, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. A partir de este día, yo he creído que tú eres el camino, la verdad y la vida. Yo he creído que tú eres la solución para mis problemas y que me muestras una forma de vida que cuesta el amarte más a ti que a mis propios prójimos, que cuesta el estar dispuesto a morir por el Evangelio o considerarme muerto para el pecado y vivo para Dios todos los días de mi vida. He podido entender que cuesta
el renunciar a todo aquello que esclaviza a los hombres, a todos los pecados. Aquí estoy, Señor. A partir de este día te acepto en mi corazón como Señor y Salvador personal. Amén. Así como estás ahí en casa, déjame orar por ti, que recibiste a Cristo en tu corazón, y voy a hacer una oración también por todos los hermanos y hermanas que están en casa y que tienen alguna necesidad. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti, Señor, para poner en tus manos la vida de cada uno de aquellos que este día y a través de este medio recibieron a Cristo en su corazón como Señor y Salvador personal. Quiero ponerlos en tus manos y quiero pedirte que tú los bendigas, quiero pedirte que tú los guíes con tu Espíritu Santo, quiero pedirte, Señor, que tú les ayudes a resolver cualquier situación y cubrir esa necesidad que les llevó a buscar tu reino y tu justicia, que les llevó a arrepentirse hoy y aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal. Hoy pongo en tus manos su necesidad, hoy pongo en tus manos su problema y clamo a ti por un milagro para ellos, y clamo a ti para que les aumente la fe, y clamo a ti para que los afirmes en tu camino y los protejas y los libres de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús. Y también en esta hora, Señor, ora a ti por todos aquellos hermanos y hermanas que tienen alguna necesidad económica, y clamo a ti para que derrames tus bendiciones sobre su hogar, sobre su vida, sobre su familia, y clamo a ti por aquellos que están enfermos, Señor. Clamo a ti por su sanidad en el nombre de Jesús. Clamo a ti para que tú los sanes. Está escrito en tu palabra que tú llevaste en la cruz del Calvario nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y el castigo de nuestra paz fue sobre ti, por tu llaga fuimos curados. Pues hoy clamo a ti por esa sanidad para los enfermos en el nombre de Cristo Jesús, y clamo a ti por esas restauraciones familiares, y clamo a ti, Señor, porque envíes a tu Espíritu Santo sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los matrimonios, y les ayudes a edificar su casa, aún estando en estas circunstancias, pero con tu Espíritu Santo, porque está escrito en tu palabra que si tú no edificas, en vano trabajan los edificadores. Pues hoy clamo a ti porque tu Espíritu Santo ayude a cada familia que está en casa a edificar su casa de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Y bendice, Señor, a todos tus hijos y tus hijas que están en casa, cubriendo cada una de sus necesidades que tienen, los hermanos de Pachuca, los hermanos de Chahuento, los hermanos del Rosario, los hermanos de Chinconcual, los hermanos y hermanas que escucharon este tema, de la congregación que sean. Bendíceles, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y oramos por aquellos también, Señor, que el día de hoy escucharon este tema y entendieron lo que cuesta ser cristianos y aceptaron ser cristianos hoy. Bendícelos, Señor, y obra con tu Espíritu Santo en ellos, para que ellos vean que tu reino no consiste solamente en palabras, sino en poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. La paz de Dios sea con ustedes.